seguimos hacia la meta, mi hermano. Hay veces, mi hermano, yo sé que usted tiene luchas y trata de afligirse, pero mi hermano, seguimos hacia adelante, mi hermano. Hacia adelante, mi hermano, porque nos espera un glorioso y poderoso galardón, mi hermano. Usted solamente dese a la tarea de verse en el día del Señor, donde ya, mi hermano, tendremos cuerpos glorificados completamente, no tendremos que luchar más contra el pecado, mi hermano, contra las enfermedades, contra la tristeza, con todo eso, mi hermano. Eso nos debe de impulsar, mi hermano, a amar más ese día de redención, mi hermano. Y por eso es aquí donde podemos ver lo que es la realidad de una vida en libertad, pero con una lucha constante contra el pecado, mi hermano. Contra el pecado. El más santo de los santos, regenerado y lleno del Espíritu Santo, seguirá luchando contra el pecado. No hay ningún ser humano, ninguno, que no luche. Y cuando hablo, estoy hablando de personas regeneradas por el Espíritu Santo. Y todo aquel, mi hermano, que ha recibido la llenura, la impartición, la nueva vida por el Espíritu de Dios, mi hermano, no está libre de pecado. Seguirá en esa lucha constante y permanente con su pecado, de una y de otra forma. Uno lucha en unas áreas más tremendamente que otros, y otros luchan en otras áreas que otros. Amén. Gloria a Dios. Hay veces la gente dice, cuando hablamos de Gálatas 5, Gálatas 5, donde están manifiestas son las obras de la carne, adulterio, ¿y qué de la glotonería, mi hermano? Ahí la gente a veces dice, el adulterio, la fornicación. ¿Y qué? Si usted lucha con la glotonería, mi hermano, no. Unos luchan con los ojos, otros con la glotonería, otros con sus deseos engañosos, pecaminosos, mi hermano. Es una lucha constante, mi hermano. Y termino en esta mañana con estos versículos donde Pablo nos expresa, mi hermano, cómo es que realmente fuimos liberados de lo que nos condenaba. Como dice en el versículo 3 y 4, mi hermano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
si notó algo, en el versículo 1 yo me salté. Acuérdese que vimos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo me salté los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, este versículo aquí, el escriba lo colocó mal. Porque da a entender, mi hermano, da a entender que yo necesito los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Da a entender, mi hermano, que la condenación no es para los que no andan conforme a la carne, pero ya vimos que de una u otra forma tenemos esa guerra acérrima contra la carne, y esto nos da a pensar, y lo que muchos creen y piensan, que lo que hacen es, mi hermano, es que tengo que vivir una vida conforme a Él. Pero ¿cómo es que vivimos esa vida conforme al Espíritu? ¿Es un esfuerzo humano que hacemos, mi hermano? ¿O es una gracia que ha sido impartida en el creyente? Por eso se toma lo que dice este versículo 4 a lo último. No es en el primer versículo lo que da buen sentido a no andar conforme a la carne, sino al Espíritu, es lo que nos dice en el versículo 4. Porque si lo tomamos desde el primer versículo, creemos que es un esfuerzo humano que tenemos que hacer. Amén. Pero lo que va a recalcar aquí el apóstol Pablo es que eso no es un esfuerzo humano, sino es una gracia que nos ha sido dada por el mismo, por la misma obra de Cristo. Amén. Miren, mis hermanos, miren, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de ley se cumpliese en nosotros. ¿Sí ve? Ahora sí hay una base para que yo no ande conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Vamos a explicar eso en estos dos versículos. Amén. Miren, y Pablo comienza a decir, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aquí podemos notar la imposibilidad de nosotros poder vivir una vida perfecta ante Dios. Amén. ¿Alguien puede vivir una vida perfecta para Dios aquí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era por la ¿qué? La carne. Mi hermano, aquí podemos notar que la imposibilidad de que podemos vivir una vida perfecta ante Dios no es en sí la naturaleza de la ley. Mi hermano, la naturaleza de la ley es que santa, perfecta, amén, sino más bien nuestra naturaleza, la naturaleza del pecado del hombre, donde la ley nos enseña que somos culpables y convictos ante Dios. Pero lo glorioso de estas palabras es que Dios envió a su propio Hijo. Lo glorioso de estas palabras es que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto
cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿Dios qué? Envió a su Hijo. Y esto es el Evangelio, este es el poder de Dios para6 como nos lo dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué nos dice Romanos 1, 16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mi hermano. El poder de la libertad del creyente radica en que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y esto nos recuerda, mi hermano, la promesa hecha a Abraham: y en ti serán benditas, Génesis 12:3, todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque se promete a la simiente de Abraham, se le promete que a través de esa simiente nacería el Cristo. Amén. Y Dios, en el tiempo perfecto y exacto de Él, envía a su Hijo. Envía a su Hijo, mi hermano. Y este maravilloso Hijo de Dios se encarna, mi hermano. Se encarna. Y esa promesa hecha a Abraham, cuando el padre de la fe fue probado en su fe, en el monte Moriah, mi hermano, acuérdese que allí Abraham entregó a su hijo Isaac, donde Dios le dijo que lo llevara a ese monte y lo sacrificara. Y acuérdese que Isaac es ¿qué? Tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Amén. Donde cuando es llevado por su padre a ese lugar de sacrificio, Dios lo detiene. Dios lo detiene. Dios le dice a Abraham: he probado tu fe. No es necesario que me entregues a tu hijo, porque yo tengo un sustituto para tu hijo, y está ahí el carnero trabado, que es representación que Dios iba a proveer en el monte de él, el cordero perfecto que quita el pecado del mundo, mi hermano. Glorioso, maravilloso, mi hermano. Donde Abraham, mi hermano, puso a Isaac, pero el verdadero sustituto era su hijo Jesucristo. Ese carnero era la tipología del tipo de Cristo que iba a venir a morir por el pecado nuestro. Glorioso, poderoso, mi hermano. Ese es el sustituto perfecto, mi hermano, que quita el pecado del mundo, donde Dios demuestra su amor dándonos a su Hijo, como nos lo dice Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, que ha sido condenado. Y por eso, lo que era imposible para la ley, Dios envió a su Hijo. Y Pablo nos dice que ese Hijo fue enviado en semejanza de carne de pecado, mi hermano, en semejanza de carne de pecado. Hay que entender esto. En semejanza, Jesús tomó
Jesús se hizo débil como uno de nosotros, mi hermano, pero sin pecado. Sin pecado. Porque si Jesús nace con pecado, imposible que nos redimiese de la ley y de la maldición. Por eso Jesús, y por eso Pablo dice, semejanza. ¿Cómo dice? Semejanza de carne de pecado. O sea, Jesús debía llevar a cabo en su obra, por eso, la semejanza de carne de pecado era para él llevar completamente a través de su obra, completamente, de llevar completamente a esa carne a la muerte que nos condenaba. Amén. Y mire, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado en la carne. Amén. Lo que nos separaba, la enemistad que teníamos completamente ante la justicia de Dios, Jesús sin pecado se imputa la ira de Dios en ese momento completamente, mi hermano, y lleva completamente la maldición en su carne. El que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios, para que la justicia de Dios viniera a nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Amén. El que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios viniera a nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Glorioso, hermano, poderoso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el Hijo de Dios. Por eso lo que era imposible para la ley, Dios envió a su Hijo. Y Pablo nos dice que ese Hijo fue enviado en semejanza de carne, en nuestra propia debilidad. Pero, mi hermano, 100% hombre, 100% divino, pero sin pecado. El pecado no tiene nada que ver con Cristo, mi hermano. A Cristo se le imputó nuestra culpa, pero Cristo jamás cometió pecado. Amén. Jamás. El pecado no tiene nada que ver con Jesús, ya que Jesús condenaría en su naturaleza humana, mi hermano, en su propia naturaleza, el justo, el que no cometió pecado en su propia naturaleza humana, el que no pecó, mi hermano, se le iba a imputar todo nuestro pecado. Amén. Para recibir la justicia, mi hermano. Por eso Pablo nos dice, para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Glorioso. ¿Dónde se cumplió la justicia de la ley? Cuando Jesús condenó el pecado en su propia carne, mi hermano. Glorioso, poderoso. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No tenemos ninguna deuda, mi hermano, ante el Señor. Y usted hay veces que, uy, pero es que voy a perder la salvación, mi hermano. Imposible que usted pueda perder la salvación si es un hijo de Dios, mi hermano. Por lo tanto, ya el creyente, mi hermano,
Dios el Padre quedó resarcida y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es que la justicia que ahora tenemos nos ha sido dada por la obra de Cristo, y debido a que Cristo la cumplió y nos dio vida, y esta vida ahora le pertenece. Ahora mi vida le pertenece al Señor y Rey soberano de toda la creación, mi hermano. Es por eso que no militamos conforme a la carne, sino que militamos en una nueva vida agradando a Dios, mi hermano. Por lo tanto, ahora el texto se puede entender y dar la interpretación correcta, porque no es algo que nosotros nos esforzamos a hacer, sino que es lo que Jesús hizo, y por lo tanto no militamos, militamos ahora en esa gracia que nos ha sido dada y concedida. Por eso no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mi hermano. Ahora usted no se va a matar la cabeza de que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para andar en el Espíritu. ¿Ok? Porque usted ya sabe que en esa cruz, en la carne, el Hijo de Dios condenó al pecado, mi hermano. Y al condenar el pecado en la carne, mi hermano, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mi hermano. No andamos conforme a la carne. La gente cree y piensa que no andamos conforme a la carne haciendo cosas de fechoría, sino que no andamos conforme a la carne, porque ya fue condenada. Ya hemos sido libres de esa ley que nos esclavizaba, y por eso ahora militamos en una vida nueva conforme al Espíritu, hermano. ¿Ven? Una vida nueva conforme al Espíritu. Es como decirle a un ave que no vuele. Es imposible. El ave tiene alas y va a volar, mi hermano. Es imposible decirle al creyente que no camina en el Espíritu cuando Cristo en su carne rompió completamente la maldición que nos condenaba. Amén. Usted tiene, entre comillas, las alas de la libertad para caminar en esta nueva vida que no lo condena. Amén. Gloria a Dios. Podemos pararnos y orar. Aleluya. Gloria a Dios.